Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPSI Anasguayú, para conectarnos con ustedes, nuestros oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana damshiwa ya kana washa chik tu yare wakwai pikas purana inhana waya tu yare stanik mat tu EPSI Anasguayú spura tu antirain wenshway vierno way sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana sulu no mai líder kana hotamatashi na wayu spuya kana horu ta ya tawakas purana inhana waya Tudiaray, Washay Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacanacote, Chichirus, Anañanañ, Guaya. Antes Shihia Wishwa. La EPSI Anasguayú invita a nuestras mujeres gestantes para que soliciten durante la atención de control prenatal el curso de preparación para la maternidad, la paternidad y la familia gestante, atención integral del embarazo, parto y puerperio. Tú y yo gestionamos salud. EPSI Anasguayú, aquí gestionamos en Ajiyeyo y Puonuca. Pura Nachunto Intismairu Control Inaya, Juanekirahawa. Pura Tuhawa Sao Hamui, Epiha Waneho, Suma Einhatui, Supushtu Yetkat, Otakuha. Sao, Senai, Waima Casa Ain Hatkatsmai, Smai Rui Puorunshia, Yakano Tawayakan, Achaha Hirashiwakua Paspurana. La pandemia por el virus del COVID-19 ha obligado a las familias a cambiar sus rutinas de trabajo, estudio y convivencia en casa y en las comunidades. Y aunque el virus se encuentra entre nosotros, debemos seguir cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras vidas. Hoy nos acompaña Daliana María Cueto. Ella es psicóloga de la IPS indígena Socabildos para brindar asistencia emocional con sus orientaciones y en este espacio nos dará recomendaciones para una mejor convivencia. Guatamar min pushwa, anaya otseholu sao hapa hunte puch kat so kaikat ya sulu hetawara ka hetkat puch Olímpica Estéreo. Heso kaikat ashain waya so pna wana kuaipa. Hots wataharu werahan. Kahamun tareya hawaka awana has squat po wayus tuma awana has spiaru awana has nayatareru otanoumanpa na wayuka nairu nohot pangsa ka squat po wayus tuma nohot waraitiran wayus tuma ayato hanaka kwa maunas na ay mahawaska ayata yeren tareya hawaka mauna yawaka es wama wanhintut arihuna psicóloga manus Daliana María Cueto Senuria, Akari, Heswayu, Skapuch, Skaskuai, Payari, Rasai, Mohure, Nine, Stum Hotarejo, Maunaya, Kapura, Cata psicólogo carero. Atara Tatsan, Wayut, Mohukaran Sari Ayuri, Mohukaran Hari Pasirwa, Mohukaran Hari, Watawan Shisuri, Push, Wat Tirane, Wane, Wernakua. Esheka, Anuayatasru, IPS, a Socabildos. Después de casi un año de cuarentenas y aislamiento preventivo, ¿qué consejos nos ayudan para seguir sobrellevando la pandemia y más en este momento que se abrió la economía, pero con el virus entre nosotros? Anu para hasta Sakira Josmento Hintu Chawata Kamato. Sauhoru, Wanewe Matairin, Huyawaya, Hanai Himata, Senai Ai Mahawa. Casa Puch, Manakawamo y Maunaya, Sauhotu, Suhutarai, Panhotu, Waimakat, Spia Pari, Hunaspuna, Wari, Harapunaya, Seneayat, Yenetareya, Huacamaunaya, Hamin Punikuamon. Buenos días, mi nombre es Daliana María Cueto, soy psicóloga en Socabildos. Agradezco por este espacio para hablar acerca del cuidado en la salud mental en esta época de crisis económica y de salud en todo el mundo. Algunos consejos psicológicos para seguir sobrellevando la crisis laboral, económica y de salud en el mundo podrían ser, primeramente, el cuidar de tus relaciones, manteniendo la comunicación con tus seres queridos y comunidad en general. Llámalos, envíales mensajes, hazles saber que todos juntos podemos afrontar la situación. Manifiesta tus necesidades, pidiendo ayuda. Habla de tus emociones y pensamientos con un amigo o familiar de confianza. Al ir hablando de tus emociones podrás empezar a identificar las razones profundas y escondidas de tu enojo, tristeza o ansiedad que podrías estar sintiendo.
Un amigo de confianza puede darte una perspectiva diferente con respecto a lo que está pasando en tu vida. Aun cuando un amigo simplemente te escuche, el solo hecho de poder expresar tus sentimientos puede con frecuencia hacerte sentir mejor. Si lo requieres, puedes pedir apoyo o asistencia emocional, solicitando atención psicológica a los servicios de salud, a los líderes sociales o incluso a los líderes espirituales. Benari José kita doktor ka mahto na takuat pa hat ka chi pa hota de hota maunaya ka pures man takuat pa ka senain ayatawa sena chaha watrana kuat pa tamosiete ayuri ka atuma wayu hotra de wa munakat surup na mas pushwa ka sawai rahat ka ai mahaweshi wanepia himateshi sma wa push wattare henaya one heshi hiya ahuteshi he puch tremensa himunakat namun senai na tehai hanai hau senai anai hia anai hu push ayui re hia ayui re nia ke hai hat harain pia toma wa harain pia re hen hei has tehai rai hau surya mohu hai o mohu pai pia ke chiro push hei has a chunta akari ha ke hai te atakar homoin te hikiru kat nomoi wan hutena hut ke hirahu yara akari hene hia ohu te kasa mohu karatuma hai te shapa karatuma hia ni yater te shi papa hatkat homoin to kuat paka natuma chi tetena hutke sauna puniki anaret pai asana arena hia hai skana kara kuat pa shi spura kuchuntun jesurutre rahare kat namoina raha na terra kuat pa makat ke mohu karain chiron kasa ataka namoin na uchi kan keshi namonya otamushia chirwayu raha kai marei raha kai no ki marei atha sha nama kuhe ka hmu asha we chuma pur anai hai tarat te hai ma unna yasu unna hotare ya hawa mohu karatuma sai wayu. El programa materno-perinatal de la EPSI ANAS Guayú, a través de su red de prestadores, desarrolla intervenciones orientadas al control efectivo de los riesgos o enfermedades evitables relacionadas con el embarazo, parto, alumbramiento y posparto. Igualmente a mantener la salud de la gestante y el recién nacido. Tú y yo gestionamos salud. Tayatawa kat namana ipuonu kan sulut EPSI kat ANAS Guayú, nanai hena erherle kan humahana kana, naire waima ayatawa pura anai hatenshi papa tanayatan kat nama na wayu nama hana kana surya hoi na yas pura yuri nama na ipuonu kana wana sma heme yuru otas chiki he sma anai hatan tipura kat otachi chon kaina tuma hiya kana tawaya kana cha hirashwa kwai pas pura ana. Frente a esta situación, los adultos mayores, ¿en qué pueden enfocar su tiempo para no caer en depresión y angustia? Anu ana sakira karowat tamar samo intehintut naraura yu kana kasana yatain hatka anai suri shapaha inai mohu inai horu stumo tareya wakat sanai ai mahawa ma unaya sanayata nishirna aka. Bueno, algunas recomendaciones, algunos tips para los adultos mayores para evitar caer en depresión y angustia es primeramente el reconocer que es normal sentirnos en esta época de crisis preocupados, enojados e incluso deprimidos. En lugar de tratar de controlar o luchar con nuestras propias emociones, debemos tomarnos un tiempo para percibir y aceptar lo que sentimos. Y tomar un minuto para respirar tranquila y profundamente. Puedes repetir este ejercicio las veces que quieras. Luego puedes continuar con tu rutina. Realiza actividades que te resulten agradables. Considera algunas actividades que son o hayan sido de tu interés, como por ejemplo el tejer, el cuidar de las plantas, pintar, leer, cantar, hacer ejercicio, fortalecer nuestro espíritu en un reencuentro con Dios. Démonos la oportunidad de poner estas actividades en práctica si se nos es posible. Procure conservar sus hábitos de sueño y aseo personal, los tiempos de esparcimiento, de descanso y los horarios de alimentación. Procure hablar con otras personas por teléfono y recordar las historias que hacen parte de nuestras vidas. Tenga a la mano los números de teléfono y direcciones de familiares o personas cercanas, médico tratante e instituciones de atención. El problema en las emociones realmente puede ocurrir cuando no nos dejamos sentir
y siempre controlamos las sensaciones o las adormecemos con una pastilla o nos distraemos. Nunca pues terminamos de comprobar qué es lo que estamos sintiendo. No luches contra lo que estás sintiendo, no trates de controlarlo. Permite que tu cuerpo genere eso que está sucediendo. Tu cuerpo es tu aliado. En ocasiones puede liberar mucha tensión que había estado acumulando por varios meses. Si te sientes de pronto un poco más aliviado después de haber realizado un ejercicio de respiración o meditación, quiere decir que probablemente lo que estabas sintiendo era solo un momento de estrés y que ahora estás a salvo. Debemos dejar que toda esa lluvia de sensaciones es como una tormenta, fluya y suceda dentro de nosotros. Anu hosenik te hintu ke chipa heta sakira kat namu na laurai ko. Na pura na laurai ko na surya. Sonta hentera mohu karai. Para hana na tuhai hata au. Senain arei hata nya sonta inte shapawa kat ai. To mohu karai te hashie kat senai. No horun hata shia chiche na chiro. Ashawarai hana hia asana re hana hia hai awarai tai hana. Spura sonta hata so shakatun hata Huria terra mahu karai watata hashie kat Surya tia spushwaya ahut ter huria chiki he ayata mushi hia eshi spura hia time Surya ma aka ai ha sei ai ha katoi ai ha wairi na hara la rure ha waraita sana la wa meker apa her sutsen hai snai anai ha tente hikiru hot kariarar ana hotonkia roto hutunkia ho ure hia yoto hia nama na hupushkana nama na tepichkana so to kuaru hutumatera hikunka rotun hatas planai hatai hai hash hanama nara himari kana nama hayan kana sopna tera apushi kat sopna trashi karir sopna teyuka hamointin skuaipa harihe korinaya harihe orinaya to outs kama kwai pare ka kwano outs skuma ka kwano outs punata hai sa arate huria te casa mohu ai hanankar stuma tare hawaka kwani casa wate hawe ka ushiyat casa atakar wamun wani ari iruku akatara mes tu wankat stuma no hotsia heshia anai te atuma we iruku te emira rush kariru es prarin atuma weki wane casa mohuru ya katsuru wai mohu karatuma weki ai karatuma weki atuma wai wane mohu hirawatia no sana sere rupna wayu stum namu nara yu kan mohu sna stuma hei ha ka kiye kan himari kan himahayo no kan ha shahanama ana hutuma no hut kai no para hai has awarrai hawana mun nasana ren hanai nai ko tin hanai harapuna ya suhut tin hat ka katera ai karatuma terane iruk ai karatuma terane kikat tera shia ouran hat kat skero in casa anas te hai kat namoy ne kiro mo inspira honai hatentia no tia shene tu unu kat smoiwa anai atuma sashi hot ari honakar ashakar watamat. El programa materno-perinatal de la EPSI ANAS Guayú tiene como objetivo disminuir la morbimortalidad materno-perinatal desde la consulta preconcepcional, la cual debe realizar toda mujer en edad reproductiva, de manera que asista a la valoración desde que se encuentre embarazada o planee un futuro embarazo. Esto se realiza a través de su red de prestadores. Tú y yo gestionamos salud. Namana y puonu kana sulu EPSI ket ANAS Guayú que iresta sai shien no horinten okten hiyo stuma ho senai he sutun senai pora he has sai nei namo hiyo na pushwaya mosase ena hanai naya spura tu controla kat senai pora otana ekai achekun nai spura iporo tu erhanas namo sulu erhare ke epore naya ya kana tawaya kana achahashi wakwa paspura ana. Por último, ante la incertidumbre, ¿cómo apoyar y explicar este momento a los niños, jóvenes y adolescentes, ya que esta situación va a continuar? Chiro hat karasaki rahoro no homonte hinturioto hotka. Homa una ya stuma to shapawakar otta mohu karai. Hamui hat skuaipa. Skuhia namui na tepichkana na himari kana tramahaya kana sopna hota reya hawakat. Senai pa hosuta en casa pushan ayaten tu anure karwaka.
Algunas recomendaciones para niños y niñas podrían estar relacionadas con el recordarles permanentemente que esta situación es transitoria. Durará solamente hasta que el riesgo haya bajado significativamente y las autoridades de salud recomienden dejar de seguir las medidas establecidas. Explíqueles que la situación terminará en algún momento. Puede hablarse con los niños y niñas de las cosas que disfrutaban antes, del aislamiento y direccionarlos hacia lo emocionante que será retomarlas en el momento indicado. Establezca rutinas de actividades cortas, variadas e interactivas. Hágalos partícipes de las actividades básicas cotidianas, dándoles tiempo libre para realizar actividades también de su agrado. Ayuda a los niños y niñas a interiorizar de manera constructiva la experiencia del aislamiento. Por ejemplo, si su hijo dice, "Nos vamos a morir todos", usted puede transmitir un mensaje positivo comunicándole, "Es una situación difícil, pero todos, con los cuidados que tenemos, lo más probable es que lo superemos". Otro ejemplo es que el niño diga, "Nunca volveremos a jugar en el parque como antes". Usted puede cambiarlo por, "Debemos ser pacientes y seguramente volveremos a jugar juntos al parque". El dibujo y la pintura también son estrategias de comunicación que vale la pena estimular. Algunas recomendaciones para los adolescentes es, por ejemplo, que ellos puedan reconocer también las emociones que les genera esta situación nueva, aceptándolas y conversando sobre ellas con una persona adulta de confianza, o si prefiere, escribir en un registro diario acerca de ello. Establezca y acuerde rutinas y espacios también con los adolescentes y las demás personas integrantes de la familia. Recuerde que es importante determinar los tiempos para el autocuidado también de los más jóvenes, para estudiar, descansar, comunicarse con los amigos, dialogar en familia y apoyar la realización de actividades en casa. Los padres y cuidadores deben recordar respetar su intimidad, la de los más jóvenes, y generar una relación de confianza en la que el diálogo sea protagonista. Un aspecto importante también es darle herramientas de resiliencia a los más jóvenes. ¿Eso qué es? Que cuando los más pequeños se enfrenten a una dificultad, puedan tener el aprendizaje de cómo superarlo. Un niño o un adolescente nos observa. Si nosotros como padres también podemos modelar cómo me siento a relajarme, cómo hago una respiración, cómo en el momento en el que me siento muy mal, me permito sentir y aceptar mis emociones, quizás voy a estar dándole herramientas de resiliencia a los más pequeños. Importante el poder compartir, el que pueda dejar sentir lo que está sintiendo, el sentirnos parte de una red, el sentir que tengo mis vínculos. Eso hace que nos podamos sentir más relajados porque hay mayores probabilidades de sobrevivir. Los más pequeños pueden escribir, como mencionaba, hablar incluso delante de un espejo de lo que han vivido en los últimos meses. Esas son algunas estrategias o herramientas que podrían ayudar al cerebro a procesar la situación y que permita adaptarse mejor. Sainte Chiro hat Yasakira. Makanamina te pichkana. Akuhnes namun te sopuna. Alata puna saine te himata kat wata kat mu karai. No hots ayat tare hatanya neshia. Keta sama pari hona raura yo sumoi. Ohuta rahe to huka aner nahi shaite nahi wanepia. Waune nahi huru mu kore yang munai hana. No hots einor hona hana inaya yasno anai hat poch namun. Ekane ihakanamoi ai mahaweshi ayai tourane gente shaita kahi ayate hanene kayata wan ke cher hanainaya shaita hanainaya epna porque tenaira porque pura pna tareya wakat shianenai mahai hanai norinten naira ni kasma hukara kuai payari he yarar ouneshi nayaka nairo chaya ke tenaira porque repna ina warraiten ouraneshi otashan hanama wanepia na ya sok na tekasa anaskat otamsi namai na hima ari kana iro na mahayan kana ashahan hanama na teh kana kararokta na ya watan hatau tekasa muhuka tekasa anakat ne ring senai hetare ya waka na shahen suru kararokta na kuhan terwat takai mususa tata karia musuma asaun kasa tas wamu mahuya ya muskai maya
musulu kararokta no te kamuro uri na toma himari atesken kararokta otam shiha chir himai ana kay kirut na wetur ki watta kay tasin kwa una areya wa musanuri musanka so tareya wa takat tareya wa una seleya hain ama seleya hain perico otam si wani ko ore remunusen ka tas tia namen wayu aputas cuenta maul enteja karesan kuai po wayu senai hetia moi hati wana que sunite te pitch que sunite himari que tramahaye naga na teja ai wasau nai mahayo wanepi musanai que te hintut karhoru skahamai atala tahsai suri mohu hai suri skahamai shamayen que me atoma wayu santo y trwana reka manka pikiro le hayok tachtai mure noho piakai asesh ne tu unu alakahu sheka tsmana wayu wanepi santo le ponai trwana reka musanai que moi. La EPSI Anasco-Ayú invita a todas las autoridades y líderes a que nos informen si en sus comunidades hay gestantes sin control prenatal y que estén afiliadas a la EPSI. Por favor, comunícate con nosotros a los números telefónicos 318-312-5781 y al 315-367-8077. Tú y yo gestionamos salud. EPSI kat Anasco-Ayú sena hirina la ayuka na líder kana pura na khai wamu isop na ipuonu ekariara haka no holoi no unu isena controla ekai semahana Anasco-Ayú hen hawaya surup na takachuerka 318-312-5781 ota 315-367-8077 hirahai yaka no tawaya kana acha hirashiwaya wakwai pas purana. Muchas gracias a la doctora Daliana María por sus aportes en este programa que nos ayudará a una mejor salud mental. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anasco-Ayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watsihoru sau hapa hante putsket sau kaikate ota sau hote doctora Daliana María Cueto sau te putsi skehkar analut kei rekatsan shirrehana wa suri mohuhan wai suri terra ayui han wa uttahan wan wat kara han wa piaru shekasit ke suri wa mahirara han makaka sohutaren wan sohutaren wiki spura hasta entre casa anas ya kat sulu wan sulu wiki wa kuhan tinsumite himari ko tanamena raura yu kanun de pitchket na hoka na mai putu wanule ka mauria anaya watse humu pushwa sau hotra waraka hetkat putch olympic estere sau suwaraka tinte putch ka hapoit pen hosha no horole hein no hotse hapoit mauria sa wata kamata hau hiakana iru pushwa apa kana tarachi wai huma hiakana otawayakana achahashi waya wakuai paspura ana otamsia ana akwai paspura anai hanai waya ya jesuru hete EPSI ket Anasco-Ayú.